Hola a todos, en este segundo vídeo vamos a tratar la variable peso por grano en vez de una forma discreta como en el anterior, de una forma continua. Para ello crearemos 10 intervalos con esta longitud que veremos cómo se calcula y construiremos una tabla como la que aparece. Una tabla en la que pongamos un extremo inferior y un extremo superior en intervalo, la marca de clase que sería el centro del intervalo, la frecuencia, es decir, los datos, la cantidad de datos que caen en ese intervalo, la frecuencia relativa, como siempre el dato entre el total, y la frecuencia acumulada, cuántos datos hay hasta el extremo superior del intervalo. Bien, también por último haremos una tablita como esta en la que calcularemos la media y la desviación típica, pero por el método largo. Vale, lo que vamos a hacer, en primer lugar, es vamos a copiar lo de continua y discreta, lo vamos a copiar y nos lo vamos a pegar a la nueva hoja que estamos haciendo. Ya teníamos la primera estructura sin darle formato, vamos a crear aquí y lo vamos a pegar. Vale, esta ya continua y discreta, lo ampliamos, vale. Y ahora vamos a tratarla de forma continua. Todo lo que son letras lo vamos a copiar. Esto primero lo vamos a copiar, nos lo vamos a llevar al otro lado y lo vamos a pegar, por ejemplo, ahí. Ampliamos el intervalo y lo ampliamos el intervalo. Vale. Ahora seguimos copiando estructura. Vamos a copiar ahora la estructura de aquí arriba. Vamos a copiar esta al final. Copiamos y lo pegamos aquí. Vale. Pegaríamos, por ejemplo, ahí. Vale, ya tenemos copiada la estructura. Ahora lo que vamos a crear son estos valores. Número de intervalos vamos a poner 10. Y ahora la longitud. Vale, para la longitud del intervalo lo que tenemos que mirar es el rango que habíamos calculado aquí. Esa celda de ahí, que sería la B31. Lo vamos a dividir entre el número de intervalos para saber la amplitud de cada uno. Luego ponemos aquí, ponemos un igual. Elegiremos la celda del rango, esa celda de ahí, y la dividiremos entre el número de intervalos que está aquí arriba. Damos a Enter y esta nos queda su longitud. Vale, nos iremos al extremo inferior. Vale, el extremo inferior del intervalo lo vamos a tomar como o el valor mínimo que teníamos aquí, como el valor mínimo que teníamos ahí, o como este dato de aquí, con eso como queráis. Vamos a elegir, por ejemplo, el valor mínimo. Nos vamos a la celda, aquí, ponemos un igual y elegimos el valor mínimo que teníamos por aquí abajo. Valor mínimo y le damos a Enter. Vale, ya nos ha puesto el valor mínimo. Ahí tenéis el valor mínimo. Si queréis que esto empiece antes o después, lo que podemos hacer es insertamos una columna. Lo que vamos a hacer aquí, esperad, vamos a insertarla entonces aquí, insertamos una columna y ya está. Vale, aquí en el extremo superior, en este extremo superior lo que querremos es el extremo inferior que tenemos aquí, ponemos un igual, este de aquí, y le sumaremos el incremento, pero el incremento es ese ahí. Vale, perfecto. Como ese incremento va a ser todo el rato el mismo, lo que vamos a hacer es ponernos delante y pulsar F4 para fijar esa celda. Damos al Enter. Ya tenemos el extremo superior. Ahora, este extremo de aquí, ese de ahí, es el mismo que donde acaba. Empieza donde acaba el anterior. Y ahora aquí, ahí, pues simplemente habría que poner este más la cantidad esta fija. Pero como ya hemos creado esa fórmula ahí, lo podemos ir arrastrando hasta el final. Nos han dicho que 10, luego aquí nos tenemos que ir hasta el 11. Hasta el 11. A ver. Vale, aquí lo vamos a copiar hacia abajo. Bien. Y ya tendremos todos los datos. Nos fijamos en los datos que hay: 0,37, 34, 44... 0,37, 34, 44. Bien, está bien. Ahora, la marca de clase.
La marca de clase simplemente sería poner la mitad del intervalo. Lo ponemos un igual, ponemos un paréntesis, sumamos este más este, cerramos el paréntesis y lo dividimos entre 2. Damos a Enter y copiamos la fórmula hacia abajo. Ya tenemos la marca de clase. Bien, lo más complicado de todo es hacer la frecuencia relativa. La frecuencia que sería contar cuántos datos caen en este intervalo. Para ello, en vez de calcular la frecuencia, lo que vamos a hacer, porque es más fácil, calculamos la frecuencia acumulada. Bien, para poner la frecuencia acumulada tenemos que poner una fórmula como esta, que se damos al igual y ponemos contar. Ya nos sale aquí contar sí. Vamos a poner contar sí. Vale, nos sale ahí el rango, contar sí. Ahora, ¿qué queremos contar? Tenemos que decirle dónde queremos contar. Y lo que queremos contar es desde aquí hasta el final. Esto es lo que queremos contar. Desde aquí hasta aquí. Vale, ya tenemos contar. Ahora, tenemos que poner un criterio. Desde ahí arriba ponemos punto y coma. Y ahora ponemos un criterio. Y para poner el criterio, queremos contar si son más pequeños que este valor de aquí. Entonces, para poner que son más pequeños que este valor de aquí, se pone un menor, que se pone entrecomillado, ponemos comillas, menor, cerramos comillas otra vez. Ahora se pone el ampersand, que estaría por aquí, aquí, y ahora se pone el extremo superior, que es este, menor que ese, y cerramos. Vale, como las celdas B21, B2 y B25 van a ser fijas, lo que vamos a hacer, le vamos a dar a F4, vamos a fijar esa celda, y esta celda también la vamos a fijar. Le damos a F4. Vale, ya lo tendríamos. ¿Veis ahí la fórmula? Contar en el rango B2, B25, cuando sean menores que N2, que era este extremo de aquí. Esto lo vamos a copiar hasta el final. Hasta el final. Vale, ¿veis aquí que tenéis 23? Esto es porque además de un menor, tenemos que poner un igual, para que nos cuente el extremo final. Ponemos también ahí un igual y damos a Enter. A ver, perdona. Igual, tenéis que poner final. Ya tenéis un 24 ahí. Perfecto. Ahora ya lo que vamos a hacer es la frecuencia. Y la frecuencia entonces simplemente sería, el primero sería como el primero de aquí, ponemos un igual y damos al primero de aquí. Damos al Enter y ya el segundo simplemente sería restar el de abajo menos el de arriba. Pondríamos un igual, pondríamos los que hay hasta aquí, menos los que hay anteriormente, que serían estos. Le damos al Enter. Luego en este intervalo no hay ninguno. Copiamos hacia abajo y ya tendremos todo. Si contamos estos datos de aquí, nos tiene que quedar la cantidad de datos que teníamos, que era 25. Si contamos ahí 1, 2, 3, 4, 7, 17, 24, perdón, 17 y 7, 24. Perfecto, que son los datos que teníamos hasta aquí. 24 datos. Vale, muy bien. Frecuencia relativa, pues ponéis un igual y como siempre ponéis esta cantidad entre, podéis poner 24, podéis poner esta celda de aquí fijándola. Ponemos esa celda de ahí y la fijamos como siempre con F4. Vale. Podéis poner más o menos decimales, recordarlo ahí. Bajamos hacia abajo, le ponéis más o menos decimales, ponéis los decimales que queráis. Ponéis menos, pues ponéis menos, los que queráis. Vale, para hacer la marca de clase por la frecuencia, pues simplemente tenemos que multiplicar esto por esto. Vamos a multiplicarlo. Ponemos un igual ahí, un igual y multiplicamos esta cantidad, ponemos un asterisco por la frecuencia, que sería esta. Y ahora simplemente copiamos hacia abajo la fórmula y ya lo tendremos. Vale, perfecto. Para calcular la media, cada dato menos la media al cuadrado y por la frecuencia, primero tenemos que calcular la media. Vamos a calcular la media, como lo teníamos aquí.
Ahí lo tenéis. Por el método largo vamos a calcular la media. Vale, pues vamos a copiar esto mismo. Lo copiamos. Vamos a la nueva hoja. Buscamos donde lo teníamos. No lo he puesto todavía. Pues vamos a ponerlo de nuevo. Vamos a poner aquí mismo. Pegamos. Y ahora vamos a copiar también método largo. Copiamos. Lo pegamos ahí. Vale. Y vamos a calcular la media. Vamos a ver. Para calcular la media, vamos a la tabla. Tendremos que hacer sumar las marcas de clase por su frecuencia y luego dividirlas entre n, que es el número de datos. Pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos aquí a poner el método largo, ponemos un igual, sumamos, ponemos suma, seleccionamos, nos dice que queremos sumar, nos vamos a donde están nuestras celdas a sumar, que son estas, vale, terminamos la suma y dividimos entre 24, ya voy a dividir entre 24 o ponéis la celda, poner 24 y ya está. Ya tenemos la media. Ahora ya podemos construir esta columna. Ahora pondríamos igual un paréntesis para luego elevar cada dato es lo que es la marca de clase, menos la media, pero la media la teníamos aquí. Vamos a buscarla, que la acabamos de calcular. Aquí nos vamos arriba y la fijamos. Fijada está. Ahora si seguimos con lo tenemos que cerrar el paréntesis, elevarlo al cuadrado. Lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por la frecuencia, que es este numerito de aquí. Ahora lo multiplicamos por la frecuencia. Vale, ya estaría. Damos a Enter. Y ahora simplemente esto copiamos hacia abajo. A ver si lo hemos hecho bien. Copiamos hacia abajo. Sí. Vale, ya tendríamos la siguiente columna hecha. Ya tendríamos hecho hasta aquí, hasta ahí. Y ahora ya solamente nos queda por hacer, por el método largo, la desviación típica. Nos vamos a la hoja y vamos a hacer la desviación típica. Como lo habíamos hecho anteriormente, ponemos un igual. Y ahora recordar que se empieza con la raíz. Ponemos raíz. Raíz. Ahora ponemos de qué número queremos que sea la raíz. Recordar que lo que hay que hacer aquí sería sumar todo esto, cada dato menos la media al cuadrado por la frecuencia, lo sumamos todo y luego habría que dividirlo entre n y hacer la raíz de eso. Luego vamos a poner aquí dentro raíz, seguimos, ponemos suma. ¿De qué queremos sumar? Sumamos esto hasta aquí. Cerramos el paréntesis y lo dividimos entre n, que era 24. Puedes poner 24 y ya estaría. Cerramos el paréntesis que nos falta y damos al Enter. Vale, pues ya tendríamos todo hecho. Hasta aquí la segunda práctica. Hasta luego.